Viernes 10 de febrero de 2023, muy buenos días, qué gusto que nos acompañen hoy aquí en Contacto Directo. Nuestros invitados son Salvador Quispe, asambleísta nacional y coordinador del bloque de Pachacutic. Lazo recorta a todo su círculo cercano de colaboradores con miras a relanzar su gobierno. Antes de aquello, Pachacutic se enfilaba con el correísmo a pedir la destitución del presidente. Además, revisamos cómo esta organización se convierte en la segunda fuerza política a nivel nacional tras los resultados de las seccionales. Y más adelante, Guido Chiriboga, asambleísta de la Comisión de Régimen Económico y presidente nacional del movimiento Creo. La organización de gobierno casi queda reducida a cero en estas elecciones. El Ejecutivo ofrece cambios en distintas áreas sociales y también de la economía. Pero ¿qué debe sobrevenir luego del cambio de gabinete? Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El flamante ministro de Gobierno, Henry Cucalón, señaló ayer en la tarde que han escuchado el mensaje del pueblo y que van a empezar una nueva etapa, un fuerte giro que va de la línea de la acción y también del cambio. ¿Cómo lee Pachacutic este primer discurso luego de la crisis de gabinete que se generó ayer? Lo vamos a conversar con Salvador Quispe, asambleísta nacional de Pachacutic, coordinador del bloque legislativo de esa organización política. Buenos días, Salvador, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Qué gusto saludarlo a usted y a su distinguida audiencia. Salvador, antes de entrar, Salvador, a tratar los hechos de ayer y sus efectos y los resultados electorales del domingo, quisiera primero que nos comente su opinión sobre las denuncias que se hicieron la noche de ayer sobre la existencia de centros de cómputo paralelos donde se habrían estado imprimiendo papeletas a favor del no, a decir de Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Bueno, indudablemente las elecciones del domingo han dejado una enorme duda ante la faz pública. Nos dijeron que habían 6 provincias donde los votos de los unos se estaban yendo para los otros. No olvidemos, Lenin y pueblo ecuatoriano, que esto mismo se denunció el 7 de febrero del año 2021. Abrieron las urnas, contaron un poco y nosotros como Pachacutic recuperamos un poco de votos, pero ya dijeron que no quieren abrir más. Esta vez fueron los mismos funcionarios del CNE los que denunciaron que los votos de los unos se estaban yendo para los otros y antes de terminar el escrutinio sin ninguna base legal procedieron a suspender y después el conteo voto a voto. Aquí la gran pregunta es que si ciertamente solo en las 6 provincias que denunció el CNE se dieron ese tipo de cosas o es que las papeletas estaban con los códigos de barras alterados en otras provincias también como Quito, como Guayaquil, como Pichincha, como Guayas, como Manabí, donde no se dijo absolutamente nada. Nosotros nos quedamos con todas las dudas. No creo que solamente esta migración de los votos de los unos para los otros se dieron en las 6 provincias, justamente donde ganaba Pachacutic, y en las otras provincias no se dijo absolutamente nada. Por eso, ayer en la tarde, la bancada de Pachacutic resolvió y vamos a presentar con la firma de toda la bancada un pedido a la Contraloría General del Estado que se audite integralmente todo este proceso preelectoral, electoral de lo que acabamos de vivir en estos últimos tiempos, lo que tiene que ver con las elecciones 2023. Esto no se puede quedar así, ya ellos han dicho que solitos han ido a pedir el remedio en la Contraloría. No, señores, nosotros no tenemos ninguna confianza que el ratón va a cuidar el queso como debe ser. O sea, ¿sí contemplan ustedes la posibilidad de que le hayan metido mano a estos comicios? ¿Alguien? Eso está clarito, eso está clarito. Una vez más, el Ecuador asiste a una mañosería de esta naturaleza y eso no puede seguir. Tenemos que encontrar la forma de corregir por el bien de la democracia ecuatoriana. ¿Cómo entiende Pachacutic, Salvador, el triunfo del no? ¿Fue un plebiscito a la gestión del régimen o la gente consideró que las preguntas de la consulta no cambiaban nada? Creo que las dos cosas, Lenin. Si examinamos de una en una las 8 preguntas, ninguna va a resolver los graves problemas que vive la gente en el día a día. El pueblo ecuatoriano endeudado hasta más no poder.
el pueblo ecuatoriano sin medicinas en los hospitales, el pueblo ecuatoriano, los jubilados no han podido cobrar sus derechos, el pueblo ecuatoriano sin trabajo, sin empleo. Ninguna de las preguntas apuntaba a resolver esos problemas de la gente. Por otro lado, el gobierno nacional tratando de imponer a la fuerza sus políticas, hoy llamadas delegaciones, pero que para el pueblo ecuatoriano son formas de privatizaciones. Entonces, no, el pueblo le dijo no a las 8 preguntas, pero también el pueblo le dijo no a esas políticas. Y en buena hora que ahora escuchamos decir que van a dar un giro total. Ojalá sea verdad. Ojalá sea cierto. Para el pueblo ecuatoriano no es suficiente un cambio de personas en el gabinete de gobierno. Para el pueblo poco o nada le importa quién esté ahí. Lo que le interesa son los temas, que se resuelvan sus problemas, sus necesidades. Basta, presidente, de seguir conformando comisiones paralelas para que orienten políticas al gusto del gobierno. En materia de seguridad social, por ejemplo, debe diluirse esas comisiones y debe garantizarse los derechos de los jubilados. ¿Hasta cuándo a los jubilados no se les paga? Y más bien ahora empiezan a decir que hay que cobrar más años de aportaciones para poder jubilar a los ecuatorianos. El pueblo ecuatoriano no está de acuerdo con ese tipo de políticas. Necesitamos cambios profundos. ¿Hasta cuándo los ecuatorianos tenemos que seguir pagando un crédito al 17, al 20, al 25%, mientras la banca tiene el gusto de ganar más de 600 millones de dólares en el año 2022, dicho por la Superintendencia de Bancos? Mientras la banca gana más de 600 millones de dólares, el pueblo ecuatoriano empobrecido, chiro, y por el hambre y la miseria cayendo en el problema de la delincuencia y la consecuencia pagamos todos. ¿Hasta cuándo? Esos cambios es lo que esperamos los ecuatorianos. Si no hay ese tipo de cambios, de nada va a servir cambiar rostros en el gabinete. Y ya vamos a seguir profundizando en el Ejecutivo, Salvador, no se me adelante, porque necesito que me comente sobre los resultados electorales de Pachacutic, que son sin duda alentadores para su organización política. Son la segunda fuerza política del país. Obtuvieron prefecturas y alcaldías que sobre todo representan un reto, porque es sin duda la posibilidad de brindar soluciones desde lo local y demostrar que su propuesta política es efectiva. ¿Cómo asumen este reto? Bueno, en primer lugar, nuestro agradecimiento para nuestros hermanos ecuatorianos que han confiado en Pachacutic, y el Pachacutic sigue creciendo paulatinamente. Lentos pero seguros, dicen nuestros mayores en el campo. Gracias por esa confianza que nos han brindado por un lado, y por otro lado asumimos este trabajo con una gran responsabilidad. Nuestro reconocimiento a los compañeras y compañeros que acaban de asumir sus responsabilidades en calidad de autoridades de los gobiernos parroquiales, en las alcaldías, concejales, prefectos. Son 6 compañeros prefectos que asumen esta responsabilidad, y al mismo tiempo la invitación para que vayamos armando desde ya una buena minga en cada parroquia, en cada cantón, en cada provincia, y sacar adelante ese compromiso, el plan de gobierno, el plan de trabajo que se ha presentado por el bien de los ciudadanos de cada uno de los territorios. Lo vamos a hacer con todo el entusiasmo, con mucha responsabilidad, mi estimado Lenin, querido pueblo ecuatoriano. Y a limpiar la corrupción también que pudieran encontrar, Salvador. Si es que hay errores que comete alguien, debemos recordar sobre todo a nuestros hermanos de Pachacutic. Si hay errores, seremos nosotros mismos los que vamos con los expedientes pertinentes a poner, si es el caso, en manos de la Fiscalía o donde corresponda. No vamos a tolerar ese tipo de cosas que a veces se infiltran y dañan o manchan la imagen de un proceso que nos ha costado tanto. Llegar a donde estamos no es el resultado de las chequeras. Llegar a donde estamos es el resultado de una lucha permanente en el día a día, de mujeres y hombres que muchas veces no están en los espacios visibles, pero que ayudan a trabajar con mucho sacrificio, y eso no se puede permitir que por el mal accionar de una persona vaya a mancharse ese proceso. Así que vamos a estar muy atentos del accionar de cada uno de los compañeros. Queda claro que ese es el compromiso, que ese es el norte, y no aquello de si van a robar, que roben bien. Ahora sí hablemos del Ejecutivo, Salvador. La llegada de Henry Cucalón, quien tiene experiencia legislativa, la llegada de Cucalón al gobierno, ¿podría activar quizás mecanismos de diálogos más efectivos que los que se han desarrollado hasta ahora? El diálogo ha perdido el sentido
mi estimado Lenny. El diálogo se ha diluido una y otra vez. El mejor ejemplo, la mejor voluntad de ese diálogo fue expresada luego de la movilización por las distintas organizaciones sociales de nuestro país, y el pueblo ecuatoriano puso una enorme expectativa en ese diálogo. Pero cuando ahora uno visita sectores como Salitre, como Daule, nuestros hermanos pequeños productores del arroz siguen preguntando, oiga, ¿dónde se quedó ese compromiso que dijeron que iban a pagar el 50% del precio del saco de la uria? Porque los productores del campo, los agricultores, siguen pagando casi $60 por un saco de uria. ¿Dónde se quedó ese compromiso firmado luego de la movilización de perdonar esas deudas ante el Banco de Fomento, nuestros hermanos agricultores que le dan de comer a los ecuatorianos quebrados y con las deudas hasta más no poder? Dijeron que eso le quita al Ecuador 190 millones de dólares y que eso va a quebrar al Ban Ecuador, cuando en otras ocasiones sí han sido posible de que se condone más de 4.500 millones de dólares. Así que los diálogos, mi estimado Lenin, no han servido más que para la foto y para el momento y nada más. Entonces, si es para ¿cuál es eso, el camino, no tiene ningún Salvador? sentido continuar con esos diálogos. ¿Cuál es el camino entonces, Salvador? El gobierno nacional, más allá de los diálogos, debe dar respuestas. No necesita el gobierno nacional sentarse con la dirigencia social, productiva, económica. Debe firmarse los decretos pertinentes, deben cumplir con esos compromisos que tienen en materia de los créditos, en materia de subsidios. Debe atenderse inmediatamente el pedido de los jubilados de este país. Señor Presidente de la República, termine con esas comisiones que no tienen ningún sentido, con el señor Augusto de la Torre, algo así ahí, comisiones paralelas. Hay proyectos de ley en la Asamblea Nacional presentados incluso por la iniciativa ciudadana. Hago una invitación a la propia Asamblea Nacional también a avanzar, a dar prioridades. Hay un sinnúmero de iniciativas muy útiles para el bienestar de la vida de la gente, de los ecuatorianos. Ahí tenemos en la Asamblea Nacional un proyecto como el Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria, el COSAL, que busca dar un apoyo integral a nuestros hermanos agricultores, productores del campo. Vamos aprobando esas leyes, coordinemos esos temas más allá del diálogo, coordinemos para que esos temas salgan adelante. Yo he comentado en este mismo espacio, gracias a usted, Lenin, en otras ocasiones, el proyecto de ley que busca bajar las tasas de interés. Avancemos en esos temas. No necesariamente necesitamos un diálogo, si es que en serio hay una voluntad para revisar. Pero sí hay que coordinar, pues, o sea, primero que para aprobar leyes, ustedes junto al correísmo pueden y han hecho ya mayoría, entonces no necesitan por ese lado del gobierno. Y para evitar vetos, ¿no? Vetos totales, pueden coordinar con el Ejecutivo y llegar, pues, a establecer una hoja de ruta para avanzar, para encontrar consensos que terminen beneficiando a la mayoría de los ecuatorianos. Y vamos a continuar. Gracias a eso, cuando en la Asamblea Nacional hemos tenido que parar leyes que iban a perjudicar a los ecuatorianos, hemos tenido que cumplir nuestro papel. Y por eso en su momento tuvimos que archivar leyes como aquella que se llamó Creando Oportunidades, porque nunca íbamos a estar de acuerdo que se le cobre a un trabajador cuando le despide el empleador. Jamás podíamos aprobar una ley de inversiones que permitía la delegación, y vía delegación se le iba a entregar la administración al sector privado para que estos luego dupliquen o tripliquen la planilla de la luz que pagan las familias desempleadas del país. Cuando hemos tenido que parar las leyes, hemos parado, y cuando hemos tenido que dar paso también a otras leyes, como la ley de vivienda de interés social, entre tantas otras, hemos hecho. La coordinación, el diálogo de alguna manera ha estado permanente, pero esta forma de dialogar que nos llama el presidente, tan solo para salvar el barco que le hunde al gobierno, nosotros no nos podemos prestar para eso. El pueblo le dijo no, y nosotros vamos a insistir en que debemos dar un giro de 180 grados, dejar de estar solamente mirando a las grandes empresas
empresas multinacionales mineras, petroleras, de telecomunicaciones y volver la mirada y escuchar a la gente. Y para eso no se necesita sentarnos físicamente, se necesita dar una respuesta inmediata frente a los problemas que aquejan en el día a día a nuestro pueblo ecuatoriano. En 8 días se reúne la CONAIE para determinar acciones luego de lo que llaman el fracaso en el cumplimiento de los diálogos con el gobierno. ¿Van a volver en las movilizaciones, Salvador? Yo no tengo la palabra en eso. Se reunirán las bases de la CONAIE y harán la evaluación pertinente. Si el gobierno nacional no da muestras de un giro total para atender las verdaderas necesidades de nuestro pueblo más allá de las reuniones, seguramente se expresará, reclamará, resistirá. Esto no está en manos de las organizaciones, esto está en manos del señor presidente de la República. Si es que insisten con la firma de estos tratados de libre comercio sin consultarle al pueblo ecuatoriano, nadie sabe qué contienen esos tratados que ya vienen anunciando que van a firmar. ¿Cómo así van a firmar tratados de libre comercio sobre el desconocimiento del pueblo ecuatoriano? Si es que continúan con esas políticas, por supuesto que el pueblo levantará su voz. Pero si el gobierno nacional cambia sus políticas, atiende al pueblo ecuatoriano, más allá de poner más policías en las calles frente a la inseguridad, atendamos las verdaderas necesidades. ¿Hasta cuándo? Hoy hemos aprobado la ley que tiene que ver con los precios de la leche. Esa ley dice mínimo 47 centavos por el litro de leche para el productor. En la práctica, los productores siguen cobrando menos de 30 centavos. Por eso la gente no quiere quedarse en el campo y la gente viene a la ciudad pensando que aquí les va a ir mejor y aquí no tenemos una vida mejor y los problemas se siguen profundizando y no hay un gobierno que haga cumplir esas leyes que ya hemos aprobado en la Asamblea Nacional. Exigimos al gobierno nacional ese cambio profundo, más allá del cambio de las personas en su gabinete, más allá del diálogo. El resto, ya por su propia naturaleza iremos viendo qué pasa, pero mucho más allá de la coyuntura, mucho más allá, Salvador, de lo que se dice en estos días, en estos momentos, nosotros exigimos los cambios profundos que van mucho más allá. Con este gobierno o con el que venga, exigimos esos cambios en función de las necesidades de los 18 millones de los ecuatorianos. Salvador Quispe, asambleísta nacional, coordinador del bloque de Pachacutic. Gracias, Salvador, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias también, Nelly. Buenos días. Y cuando regresemos, Guido Chiriboga, asambleísta y presidente nacional del movimiento Creo. El Ejecutivo señala que ha escuchado el mensaje de la población traducida en más empleos, más salud, más seguridad. ¿Qué significa este reconocimiento? Una breve pausa y volvemos. El presidente de la República cambió a su círculo más cercano y llegaron cuadros nuevos. Henry Cucalón, Sebastián Corral, las figuras más destacadas entre las incorporaciones. ¿Ha iniciado el régimen un giro de timón o terminaremos viendo solo un cambio de nombres, pero no de estrategias, no de acciones? Lo vamos a conversar con Guido Chiriboga, presidente nacional de Creo, asambleísta, integrante de la Comisión de Régimen Económico. Buenos días, Guido, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, buenos días, ecuatorianos. Empecemos con esto. Creo hizo control electoral y se lo pregunto porque se descubre un supuesto centro de cómputo paralelo y se habría registrado una manipulación en el sistema informático. Usualmente estas denuncias son manotones de ahogado y siempre terminan en nada porque las suelen hacer las organizaciones políticas que pierden. Pero en esta ocasión la hace el vicepresidente del CNE y ¿qué van a hacer ustedes para confirmar o para desmentir este supuesto fraude? Bueno, la autoridad electoral ha sido quien ha llamado a la Fiscalía por este caso. La Fiscalía es quien tiene que determinar si el centro de cómputo que encontraron en una bodega, esto de verdad, Lenin, ecuatorianos, es de por más irregular. Y la autoridad electoral está ya tramitando, tanto la presidenta Diana Tamain como Enrique Pita, el consejero, han puesto las denuncias, la Fiscalía entró
Y lo que necesitamos los ecuatorianos es claridad, no caos, sino transparencia. Y si se llega a determinar la irregularidad, ¿qué es lo que cabe? Tiene que contarse los votos para que prime la voz del pueblo en las urnas. ¿Pero qué votos? ¿Pues los del centro de cómputo paralelo o los votos de verdad? El centro de cómputo lo que alteraba eran las actas. Se cuentan los votos de las urnas y con eso se llega al resultado que fuere, pero el resultado que el pueblo eligió. Y eso es lo que nuestro presidente dijo desde el día 1 que va a respetar. Hablemos de lo que el pueblo eligió, de los resultados electorales. Hablemos de lo mal que le fue a Creo en estas elecciones. Usted es el presidente de esta organización. ¿Qué pasó el 5 de febrero que cosecharon tantas derrotas, Guido? Bueno, como Creo, tuvimos un resultado electoral. Tenemos hasta ahorita 26 alcaldías. Tenemos 36 adicionales que estamos en segundo puesto, muy cerca dentro del margen de error. Pero de esas 26 alcaldías, ¿cuántas son de Creo y cuántas en Alianza? Porque nos terminamos confundiendo. Esas 26 alcaldías seguramente las reclaman también una media docena de organizaciones políticas también. Esa era una de las preguntas de la consulta justamente para eliminar esta cornucopia de partidos políticos y movimientos. Hay 272 partidos y movimientos lending en un país del tamaño del Ecuador, con 18 millones de votantes. No hay 272 diferentes posturas políticas e ideologías. Entonces tenemos que también las estructuras políticas concentrarnos en las ideologías que manifestamos. Por eso estas alianzas. Y prefecturas no alcanzaron ninguna. Eso es un fracaso, ¿no? ¿Ustedes lo asumen como un fracaso? Tenemos un resultado que sí le marca tanto al gobierno como al partido, y el presidente lo ha dicho con claridad y ha tomado también medidas y correctivos, porque lo que necesitamos es escuchar al pueblo. Y para eso también aprovecho estas ondas para hacer un llamado una vez más al CNE a con claridad que haya el conteo de los votos en las urnas. Esas actas han dejado muchísimas dudas. El presidente Lasso dice, escuchamos al pueblo, escuchamos el mensaje, y luego inmediatamente casi cambia a su entorno más cercano. Recordemos lo que dijo el martes cuando reconocía la derrota en la consulta popular. Cuando el pueblo habla, es deber de los gobernantes analizar, entender y aceptarlo. Si juntáramos a quienes votaron a favor de las 8 propuestas y a quienes lo hicieron en contra, las demandas de todos son las mismas. Más seguridad, mejor educación, mejor salud, más trabajo, mejores empleos, mejores salarios y reducción del costo de la vida. Este gobierno toma este referéndum como lo que siempre fue, la oportunidad de escucharlos, de aprender e incluso de reconectar con ustedes. Reemplazar funcionarios es apenas un primer paso, pero no representa realmente un cambio dentro de la acción gubernamental. Lasso decía hace un momento, debemos actuar en seguridad, en salud, en educación, en empleo. ¿Qué cambios debemos esperar entonces en estos sectores? Yo creo que el presidente de la República fue muy claro. Seguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos. Salud también está ahí en las necesidades que debemos como gobierno, en el caso del presidente, como asamblea, en el caso de los legisladores, garantizar para los ecuatorianos. Y para eso necesitamos unidad. Yo escuché la entrevista anterior y debemos mantener abierto siempre el diálogo. No puede ser que llamemos legisladores de otras bancadas a cerrarse al diálogo. Necesitamos poder escucharnos, así como el presidente indicó que escuchó la voz del pueblo el domingo con el resultado de las elecciones y ha tomado medidas y va a seguir tomando medidas para ir en el camino que el pueblo ecuatoriano indica. ¿Usted se sentaría a dialogar con alguien con quien ya ha dialogado antes y no obtiene ningún resultado de esas primeras conversaciones? Yo creo que no, por el pueblo ecuatoriano no hay que agotar las instancias del diálogo, porque lo contrario sería el caos. Pero siempre y cuando se vea resultados, se vea que no solamente hay el discurso del quiero reformar ciertas cosas, sino que se vea un proceso, una acción. Bueno, el presidente ayer, anoche, ha hecho cambios importantes en su gobierno, en su gabinete, en su círculo de
de asesores. Entonces tenemos un presidente que escucha, que está abierto a los cambios y que va a llevar el Ecuador en el camino de la prosperidad y del bienestar, entendiendo que las necesidades de los ecuatorianos van en la línea de, como el presidente Lasso lo dijo, seguridad, salud, educación, obras. ¿Esto significa que el gobierno reconoce que en esos sectores ha fallado? Bueno, yo creo que en los primeros 21 meses del gobierno, el presidente Lasso ha hecho un trabajo espectacular en ordenar las finanzas públicas. Cogió un gobierno desfinanciado, 7.8% de déficit. Estamos ya por cercanos al 2%. Entonces, eso es menos deuda por los ecuatorianos. Habiendo ya hecho eso, Lenin, ahora sí tenemos que enfocarnos absoluta y profundamente en los temas del diario vivir de los ecuatorianos. ¿Y no podían hacer las dos cosas al mismo tiempo? Si no tienes ordenadas las finanzas y no hay plata para poder, no tienes capacidad de endeudamiento, no tienes las fuentes para las obras, hay que primero ordenar la casa y de ahí pintarla y arreglarla. Ahora tienen 10.000 millones de dólares en reservas internacionales, más los ingresos tributarios, más los ingresos petroleros. Es inadmisible, inaceptable que en los hospitales no haya medicinas, por ejemplo. Bueno, debe de haber medicina en los hospitales, por supuesto, y el presidente de la República ha estado recorriendo personalmente los hospitales, porque a veces el reporte que puede llegar viciado o sea, sí hay, pero no hay la que se requiere, por ejemplo, ¿no? Ya los había recorrido antes el vicepresidente, ya había determinado las mismas conclusiones a las que llega ahora Guillermo Lasso. La diferencia entre el recorrido del vicepresidente y las del presidente Lasso son 20 meses, porque el vicepresidente los recorrió al inicio de la gestión y no es posible que el resultado siga siendo el mismo después de 20 meses de gestión. Eso demuestra que hay un problema de gestión, que hay un problema de recursos también quizás. ¿Los van a corregir? ¿Están conscientes de aquello en el movimiento Creo? Bueno, sí, por supuesto, de que el presidente ha hecho tanto en el IES como en el Ministerio de Salud Pública, el cambio en el IES de su delegado, y en el Ministerio de Salud Pública ha habido cambio incluso de ministro, y con eso debemos de ver pues ya los resultados, que no va a ser de un día para otro, pero sí tienen que ser a corto plazo. Cuando el presidente dice vamos a mejorar o vamos a reducir el costo de la vida, tenemos que entender, pregunto, quizás que habría una revisión al último paquete tributario que golpeó a la clase media. Bueno, tiene muchas aristas el llegar a reducir el costo de la vida. Los tratados de libre comercio nos traen más baratos los bienes a nuestros hogares, a nuestra mesa, y se ha avanzado muchísimo en ese sentido. Ya con China vamos a hacer un tratado de libre comercio, y con las economías más grandes del mundo. Con Estados Unidos también se ha abierto ese camino. Con Europa ya se lo había hecho antes y tenemos bienes más baratos por ende. ¿Cuánto tiempo le diría usted a la gente? ¿En cuánto tiempo debe esperar para empezar a ver ya los resultados de este giro de timón? Bueno, el equipo del presidente, también hay ciclos, hay momentos. El equipo del presidente que hubo en su inicio, por ejemplo, o sea, Simón creo que hizo un gran trabajo en finanzas, y ahora Pablo Arosemena está haciendo diferentemente otro gran trabajo. O sea, el llevar el dinero a las obras que la gente necesita. Yo creo que tengo plena confianza en un ministro como Pablo Arosemena lo va a hacer espectacularmente bien. Guido Chiriboga, asambleísta y presidente nacional del movimiento Creo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Lenín, a los ecuatorianos, y transparencia, y vamos a contar esos votos. Aquí terminamos esta semana de entrevistas. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes con más noticias, con más entrevistas políticas, con más temas de actualidad. Ahora les llega el turno a las noticias locales. Que tengan todos un buen fin de semana.